Muy buenas tardes, nosotros somos el equipo B. La unidad de aprendizaje es el Ministerio Público en el Sistema Penal Acusatorio Adversarial, impartida por el doctor Gilberto Pineda Martínez. Venía, señoría. Comparece ante usted la agente del Ministerio Público, Jacqueline Díaz Tobán, adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 131, 132, 313 y 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el fin de formular imputación en contra del ciudadano Juan Pérez por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio doloso, cometido en agravio del quien en vida respondería al nombre de Luis Gómez. De los datos de investigación que obran en la carpeta respectiva, se tiene que el día 15 de marzo del año 2025, aproximadamente a las 9:30 de la noche, en el domicilio ubicado en calle Hidalgo, número 45, Colonia Centro y municipio de Tlaxcala, el hoy imputado Juan Pérez, después de sostener una discusión fuerte con la víctima Luis Gómez, lo agredió de manera directa intencional, con un arma blanca tipo cuchillo, ocasionándole una herida penetrante en el tórax, la cual le provocó la muerte de manera inmediata. Lo anterior se encuentra plenamente corroborado con el dictamen de necropsia, elaborado por el perito médico forense, adscrito al servicio médico legal, quien determinó como causa de muerte una lesión punzocortante penetrante de tórax, compatible con el arma asegurada en el lugar de los hechos. De esta manera, los datos recabados pueden establecer que el imputado actuó con dolo directo, es decir, con la intención de privar a la vida a la víctima, empleando un medio idóneo para causar la muerte, y sin que exista causa de justificación alguna que atenúe o excluya su responsabilidad penal. Por tanto, los hechos antes descritos se subsumen en el tipo penal de homicidio doloso, previstos y sancionados por los artículos 302, 303 y 307 del Código Penal Federal, toda vez que el imputado realizó una conducta activa encaminada a privar de la vida a otra persona, siendo plenamente identificada la víctima como Luis Gómez. De esta imputación, señoría, la Fiscalía cuenta con datos de pruebas suficientes y razonables que sustentan la probable responsabilidad del imputado, entre los cuales destacan el informe policial homologado, que da cuenta del hallazgo del cuerpo sin vida de la víctima y del aseguramiento del arma blanca utilizada en la agresión. El dictamen médico forense, que establece la causa de muerte y las características de la lesión. Las declaraciones de testigos presenciales, quienes presenciaron la discusión y observaron directamente la agresión del imputado hacia la víctima. El informe pericial en criminalística de campo, que acredita la correspondencia entre el arma asegurado y la herida causada. Las entrevistas de familiares de la víctima, que aseguran la existencia de conflictos previos entre ambos, lo cual aporta contexto y móvil al hecho delictivo. La representación social considera que los hechos y los datos de prueba expuestos satisfacen los elementos del tipo penal del homicidio doloso, previsto en el Código Penal Federal. Asimismo, durante la investigación no se advierte la presencia de ninguna causa de justificación excluyente, de responsabilidad o atenuante, por lo que la conducta mantiene su carácter delictivo. Por tanto, y estricto apego a los principios de legalidad, objetividad y debido proceso previstos en el artículo 20, apartado B, fracción primera de la Constitución, esta Fiscalía formula imputación formal en contra de Juan Pérez como probable responsable del delito de homicidio doloso, cometido en agravio de Luis Gómez. De todo lo anterior, esta representación social solicita respetuosamente a su señoría se tenga por formulada la imputación en los términos expuestos,
Se otorga al imputado el uso de la palabra conforme al artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que manifieste a lo que su derecho convenga, y en su momento procesal oportuno se resuelva la vinculación a proceso, toda vez que los datos de prueba son suficientes para establecer su probable responsabilidad penal. Por lo anteriormente expuesto, señoría, el Ministerio Público ratifica el ejercicio de la acción penal y reitera su compromiso con los principios de legalidad, objetividad y respeto a los derechos humanos, solicitando que el proceso continúe conforme a derecho. Es cuanto, su señoría. Su señoría, esta representación social solicita se le permita formular imputación con fundamento en los artículos 20, apartado B, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales al señor Alejandro Lozada García. Señor Alejandro Lozada García, esta representación social le comunica que desarrolla una investigación por su posible participación en el hecho que la ley señala como delito de hostigamiento sexual en agravio de Carla Daniela Portillo Calderón en virtud de los siguientes hechos. El día 29 de agosto del 2025, aproximadamente a las 18:45 horas, la señora Carla Daniela Portillo Calderón, empleada de la empresa Grupo Inmobiliario Urbanitas S.A.DCV, ubicada en la avenida Juárez número 50, Colonia Centro, Tlaxcala, se encontraba realizando sus actividades consistentes en asesoría y análisis de mercado. Esta fue víctima de hostigamiento sexual, ya no por parte de su jefe directo, el señor Alejandro Lozada García, el cual hechos que fueron presenciados por la ciudadana Ángela Castilla Renal, quien es compañera de la víctima en el área de bienes raíces de la empresa. El hostigamiento consistió en una serie de acercamientos físicos no consentidos, comentarios lascivos sobre su cuerpo y peticiones de favores sexuales a cambio de no afectar su desempeño laboral. Estos hechos ocurrieron dentro del horario y lugar de trabajo, lo que generó un ambiente de intimidación y humillación para la víctima. Los anteriores hechos, a criterio de esta fiscalía, configuran el delito de hostigamiento sexual previsto y sancionado por el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en su artículo 294, que a la letra señala: a quien acose o asedie en forma reiterada a una persona con fines sexuales a pesar de su oposición manifiesta y amenace con causarle un mal relacionado respecto a la actividad que los vincule, a esta se le impondrá de 6 meses a 3 años de prisión y una multa de 36 a 216 días del salario. Esto se materializa al valerse el señor Alejandro Lozada García de su posición jerárquica para asediar sexualmente a la víctima. En relación con el artículo 14, 16 fracción tercera y 17 fracción primera, así como 18 párrafo primero del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se actualiza la conducta típica al ser un delito que sanciona las leyes penales, el cual se cometió en forma continuada al cometerse mediante repetición de varias acciones y omisiones delictivas que, a pesar de ser autónomas, se conectan con un solo propósito o plan preconcebido. Estas acciones fueron realizadas en forma dolosa al actuar el acusado en forma voluntaria y consciente con la intención de producir un resultado ilícito. Esta representación social considera que el acusado intervino en el hecho, que se le atribuye en calidad de autor material conforme a lo señalado y previsto en el artículo 21, fracción primera del Código Penal vigente en el Estado. Asimismo, se le hace saber que depone en su contra la señora Carla Daniela Portillo Calderón como víctima, así como Andrea Bautista Pérez y Ángela Castillo Renal como testigos, incluyendo a la doctora Roberta Susana Estrada Cruz y a la licenciada Annalisa Díaz Salazar en su carácter de peritos. Es cuanto, su señoría. Presenta Annalisa Díaz Salazar, asunto solicitud para formular imputación. Con carpeta de investigación FG-AITS, diagonal 1-218, diagonal 2025. Juez de control del Distrito Judicial de Apizaco, Tlaxcala, presente, comparece ante usted la licenciada Annalisa Díaz Salazar, agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala.
con cédula profesional 2021-4886, con domicilio ubicado en calle Lirios número 15, Santa María Nativitas, Tlaxcala, con correo electrónico anaelisaviasalazar95@gmail.com y número de teléfono 246-129-5479 para recibir y oír notificaciones. Su señoría, esta representación social y con fundamento en el artículo 20, apartado B, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al igual que los artículos 310 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito me permita formular imputación a la ciudadana Cindy Sevilla Camargo. Buenas tardes, ciudadana Cindy Sevilla Camargo. En este momento hago de su conocimiento que esta representación social desarrolló una investigación por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de lesiones calificadas en agravio de la ciudadana Nancy Gómez Roldán. En ese tenor le hago del conocimiento de los hechos que se le atribuyen. Usted, el día 21 de marzo del año 2025, asistió al domicilio de la ciudadana Nancy Gómez Roldán con la finalidad de visitar a su amiga, la ciudadana Ana Gómez Roldán, quien es su hermana de la víctima. Asistió en compañía de la ciudadana Iris Tenchiltepepan y del ciudadano Miguel Sosa Pérez. En medio de esa visita hubo consumo de bebidas embriagantes y también de una sustancia ilícita que fue marihuana. De modo que siendo aproximadamente las 20 horas, conversando con la víctima y al esta comentarle acerca de algunos conflictos que tuvo con su pareja sentimental, el ciudadano Eric Sevilla Camargo, quien es su hermano, y que al escuchar dicha cuestión, usted comenzó a agredir de manera verbal, diciéndole que era una hija de su puta madre y que le iba a partir la madre por hablar mal de su hermano. Después procedió a golpearla con una botella de tequila que se encontraba vacía de la marca Azul, provocándole una herida en la parte izquierda de la frente. Posteriormente, entre usted y la ciudadana Iris Tenchiltepepan siguieron propinándole golpes a la víctima en diversas zonas del cuerpo. Se retiraron del lugar en un vehículo color negro, siendo aproximadamente las 20 horas con 20 minutos. Pasaron, no obstante, 5 minutos cuando volvió al lugar de los hechos y al bajarse nuevamente comenzó a agredir físicamente a la hoy víctima. Alrededor de las 20 horas con 35 minutos arribó al lugar de los hechos la policía municipal, quien se encargó de la detención. Dichos hechos mencionados anteriormente y que la ley señala como delito de lesiones previsto y sancionado en el artículo 232, que dice que a quien cause a otro un daño o alteración en su salud se le impondrá en su caso la fracción 2 de dicho numeral del Código Penal vigente para el Estado de Tlaxcala y que además en concordancia con lo establecido en el artículo 233 y 239 del mismo código que encuadran el tipo penal de lesiones calificadas bajo las fracciones 1, 2 y 3 del 239 y antes mencionado, siendo así que se determina su participación como autora material de dicho delito, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21, fracción 1 del Código Penal vigente para el Estado de Tlaxcala. Asimismo, se le hace de su conocimiento que se depone en su contra la ciudadana Nancy Gómez Roldán. Sin más que decir por esta representación social, es cuanto, señoría. Juez de control del Distrito Judicial de Apizaco. La suscrita, la licenciada Roberta Susana Estrada Cruz, agente del Ministerio Público, con cédula profesional 2021-0755, adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 131, 132, 313, 314, 316 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, comparezco a esta audiencia inicial para formular imputación en contra de Carlos Flores, de 32 años de edad, con domicilio en la calle Mezcli, número 10, en la comunidad de Apitlapilco, en el municipio de Tlaxcala, que tiene como ocupación mecánico, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de violencia familiar, previsto y sancionado en el artículo 372 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, cometido en agravio de la víctima Laura Salazar, que llevaba una relación en la cual era su esposa. De la carpeta de investigación número 103/2025 se desprende que el día 20 de agosto, siendo aproximadamente las 19 horas, en el domicilio ubicado en calle Mexli número 10,
en la comunidad de Acuitlapilco, municipio de Tlaxcala, el imputado Carlos Flores, encontrándose con la víctima Laura Salazar, con quien mantiene una relación de convivencia permanente, ejerció violencia física y psicológica en su contra. El imputado golpeó, empujó, insultó y amenazó a la víctima, ocasionándole lesiones y afectaciones emocionales, lo cual se acredita con el dictamen médico legal y el dictamen psicológico, emitidos por el Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala. La víctima refirió que no es la primera vez que el imputado le agrede, existiendo antecedentes de maltrato físico y verbal durante la relación. Los hechos narrados constituyen el delito de violencia familiar, previsto y sancionado en el artículo 372 del Código Penal de Tlaxcala, que establece que a quien ejerza algún acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, sobre alguna persona a la que esté o haya estado unida por un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, tutela o curatela, concubinato o bien que haya tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho. Se le impondrán de 6 meses a 4 años de prisión y multa de 36 a 288 días de salario y perderá el derecho de pensión alimenticia y, en su caso, prohibición de acudir o residir en lugar determinado. La conducta desplegada por el imputado encuadra un dicho tipo penal, toda vez con pleno conocimiento y voluntad ejerció violencia física y psicológica en contra de una persona con quien mantiene un vínculo familiar, actuando en dolo directo. Los datos de prueba que permiten establecer razonablemente la participación del imputado en los hechos son los siguientes. Está la declaración de la víctima Laura Salazar, quien narra los actos de agresión sufridos. También tenemos el dictamen médico legal, que acredita las lesiones físicas ocasionadas. Tenemos un dictamen psicológico que acredita el daño emocional que sufrió la víctima y también tenemos el informe policial homologado elaborado por los elementos que acudieron en el lugar de los hechos. Están las declaraciones de testigos que observaron la agresión y posteriormente se obtienen fotografías y objetos asegurados en el lugar de los hechos. Estos datos permiten sostener, conforme el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que existen elementos suficientes para considerar que el imputado probablemente cometió el delito a que se le está atribuyendo. Por lo anterior expuesto, esta representación social formula imputación en contra de Carlos Flores por el delito de violencia familiar, previsto y sancionado en el artículo 372 del Código Penal del Estado de Tlaxcala, cometido en agravio de Laura Salazar. En consecuencia, solicito a su señoría, como primer punto, se tenga por formulada la imputación en contra de Carlos Flores. Como segundo punto, se otorgue la palabra a la defensa para manifestar lo que su derecho le convenga. Como punto número 3 es que se determine si el imputado desea declarar o se acoge al derecho de guardar silencio. Y como último punto es que en su momento procesal se solicite la vinculación a proceso al actualizarse los requisitos que establece el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Protesto lo necesario, teniendo en cuenta lo antes expuesto. Atentamente, la licenciada Roberta Susana Estrada Cruz, agente del Ministerio Público de la Fiscalía. Mi nombre es Melissa Serrano Zamora. La que suscribe, licenciada Melissa Serrano Zamora, agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada para la Investigación, Aseguramiento, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados, Región Sur de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, comparezco ante usted dentro de la causa judicial número 57/2018, ya que solicito me permita formular imputación.
con fundamento en los artículos 20, apartado B, fracción tercera, 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al señor Carlos Daniel Durán Luna. Buenas tardes, Carlos Daniel Durán Luna. En este momento hago de su conocimiento que esta representación social desarrolla una investigación en su contra por su posible participación en el hecho que la ley señala como delito de robo calificado en agravio de la persona moral denominada Sigma Alimentos Centro SADCB, representada por su apoderada legal, la C. Claudia Mónica Pérez Muñoz. Lo anterior en virtud de lo siguiente. El día 26 de marzo de 2018, después de las 13 horas, el hoy imputado Carlos Daniel Durán Luna, junto con una persona del sexo masculino, de identidad desconocido, llegaron a la calle Reforma número 16, Barrio Grande, de la comunidad Acuetlapilco, Tlaxcala, a la altura del local comercial con razón social Abarrotes Ceba, lugar en el cual se encontraba estacionado el vehículo marca Isuzu tipo ELF 400F, color blanco con caja seca, color azul, propiedad de la persona moral denominada Sigma Alimentos Centro SADCB. Vehículo en el cual a la vez se encontraba el C. Juan Antonio Ortega Fuentes, surtiendo el pedido que había levantado con la señora Eva Pérez Lara, cuando de pronto la persona de identidad desconocida le apuntó con un arma de fuego de color gris, mediana, cortando cartucho, al tiempo que le dijo: «Tírate al piso y dame las llaves del vehículo», para lo cual por miedo obedeció. Posteriormente, el imputado Carlos Daniel Durán Luna cerró la puerta de la caja refrigerada, dejando a Juan Antonio Ortega Fuentes en el interior de la misma. Y luego abordaron el vehículo mencionado y se retiraron del lugar. Pero como Juan Antonio Ortega Fuentes llevaba su teléfono, informó de lo sucedido a su jefe inmediato, el señor José Hugo Casiano Loaiza, quien le dijo que siguiera con la ubicación en tiempo real para que lo pudiera rastrear, lo cual realizó Juan Antonio Ortega Fuentes, quien después logró abrir la puerta de la caja del vehículo, pero como en ese momento se detuvo el vehículo, la persona de identidad desconocida le ordenó a Juan Antonio Ortega Fuentes que se bajara, al tiempo que lo apuntaba con el arma de fuego. Mientras que Carlos Daniel Durán Luna le manifestó que mirara hacia el piso porque si no lo iba a matar, ya que en ese momento lo miraba. Luego ambos se llevaron al testigo presencial de los hechos a un lote baldío y se retiraron del lugar a bordo del vehículo mencionado con rumbo a Zacatelco. Y toda vez que fue reportado al 911 el robo del vehículo ya mencionado, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad procedieron a la búsqueda del mismo, así como del hoy imputado y de la persona de identidad desconocida, observando el vehículo a la altura del mercado del municipio de Zacatelco, Tlaxcala, denominado General Ignacio Bonilla, el cual circulaba sobre la carretera Tlaxcala-Puebla con dirección hacia Puebla, a la altura de una óptica denominada Vision, por lo que proceden a su persecución sin perderlo de vista, hasta que llegó a la calle 5 de Mayo de la sección segunda de dicho municipio, donde se impactó en un negocio de comida ubicado entre la calle 5 de Mayo, número 26, sección segunda del municipio de Zacatelco, con razón social denominada Semitas del Sol. Descendiendo en ese momento del lado del chofer del vehículo referido, el hoy imputado Carlos Daniel Durán Luna, quien emprende la huida a pie tierra hacia la privada que se encuentra frente al negocio de Semitas El Sol, por lo que el policía acreditable de operaciones, Mario Castillo Pérez, procede a su persecución sin perderlo de vista en ningún momento, logrando darle alcance en la privada a 50 metros aproximadamente de la calle 5 de Mayo, específicamente sobre un lote baldío, por lo que lo asegura y lo traslada al lugar donde se encontraba el vehículo, lugar al cual arribó el C. Juan Antonio Ortega Fuentes, quien al ver al hoy imputado lo señaló como la persona que momentos antes, justo con una persona de identidad desconocida, le habían robado el vehículo antes referido, realizando al imputado una acción de apoderamiento sin consentimiento de quien legalmente pudo haberlo otorgado. Los hechos antes expuestos se tipifican como el delito de robo calificado, cometido en agravio de la persona moral denominada Sigma Alimentos SADCB, ilícito previsto y sancionado por los artículos 14, 16 fracción primera, 17 fracción primera, 18 párrafo primero,
21 fracción tercera, 321, 323 fracción cuarta, 328 fracciones primera y octava y 329 fracción sexta del Código Penal vigente en el estado de Tlaxcala. Por lo tanto, se le atribuye responsabilidad penal en términos del artículo 21 fracción tercera del Código Penal de Tlaxcala, en virtud de ser la persona que realizó de manera conjunta con otro autor una conducta dolosa, lo que los hace tener la calidad de coautores materiales del hecho y coejutores directos del hecho. Siendo el nombre de las personas que lo acusan la persona moral denominada Sigma Alimentos S.A.D.C.B., representada por su apoderada legal, la C. Claudia Mónica Pérez Muñoz. Es cuanto, su señoría. Juez de control del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Tlaxcala. Licenciada Ingrid Guadalupe Zaragoza Díaz, en mi carácter de agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía General de Justicia para el Estado de Tlaxcala, encargada de la carpeta de investigación número 33 del 2025, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle 5 de Mayo número 12, Colonia Centro, Apizaco, Tlaxcala, y correo electrónico ingridzaragoza@fjtlaxcala.gov.mx. Con fundamento en los artículos 20, apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 307, 308, 309, 311 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y los artículos 147, 148, 149, 162 y 163 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, comparezco respetuosamente ante usted para formular la siguiente acusación en contra de Héctor Ruiz Morales y Luis Flores García, por la probable comisión de los delitos de robo calificado con violencia y lesiones calificadas, en agravio de Carlos Mendoza García, con base en los siguientes hechos. Que el día 8 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 22:30 horas, en calle Morelos, número 4, Colonia Centro, Tlaxcala, los imputados Héctor Ruiz Morales y Luis Flores García, quienes aparentemente se encontraban bajo los efectos de bebidas alcohólicas, se sostuvieron una discusión acalorada con el ciudadano Carlos Mendoza García en las inmediaciones de un bar ubicado en el lugar señalado. Testigos presenciales refirieron que los imputados profirieron amenazas verbales contra la víctima, incluyendo frases como "no vas a salir ileso de esta" y "aquí se acaba tu valentía". La discusión escaló a una agresión física cuando Héctor Ruiz Morales golpeó a la víctima en el rostro, provocándole un sangrado nasal abundante, mientras que Luis Flores García lo golpeó en el abdomen, causando que cayera del suelo. Posteriormente, ambos imputados continuaron agrediendo con patadas en diversas partes del cuerpo, incluyendo extremidades, torso y cabeza, ocasionándole hematomas y contusiones visibles. Aprovechando la vulnerabilidad de la víctima, Luis Flores García le arrebató una cartera de piel color café que contenía dinero en efectivo, credenciales oficiales y tarjetas bancarias, mientras que Héctor Ruiz Morales sustrajo una mochila negra tipo escolar con una computadora portátil tipo documentos personales, cuadernos y otros objetos de valor. Los imputados huyeron del lugar con dirección a la calle Miguel Ira y Ortega. Testigos alertaron a una patrulla de la Policía Municipal que realizaban rondines en la zona. Tras una persecución de aproximadamente 150 metros, los oficiales lograron detener a los imputados en la calle Xicoténcatl, donde, tras una inspección, se les encontraron los objetos robados: la mochila negra en posesión de Héctor Ruiz Morales y la cartera en posesión de Luis Flores García. La víctima, visiblemente lesionada, reconoció a los imputados como responsables del robo, las agresiones. La víctima fue auxiliada por transeúntes y trasladada al hospital para recibir atención médica. Se emitió un certificado de lesiones que documenta sangrado nasal, hematomas en el pómulo derecho, dolor abdominal y dificultad para caminar, reservándose la posibilidad de agravantes según la evolución médica. Los bienes sustraídos fueron asegurados bajo cadena de custodia, embalados y etiquetados y entregados al Ministerio Público como parte de la carpeta de investigación. Con base en los hechos descritos, se configuran los siguientes delitos previstos y sancionados por el Código Penal para el Estado de Tlaxcala. Robo calificado con violencia, conforme a los artículos 147, fracción segunda, y 148 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala. El robo se califica por el uso de violencia física ejercitada contra la víctima para despojar de sus pertenencias, cartera y mochila con objetos de valor. La violencia se materializó en golpes y patadas que facilitaron la sustracción de los bienes.
Lesiones calificadas. De acuerdo con los artículos 162 y 163 del mismo ordenamiento, las lesiones dolosas se configuran por los golpes intencionales propiciados por los imputados causando daños físicos visibles y documentados en el certificado médico, con posibles agravantes según la valoración médica definitiva. Los imputados actuaron en cooperación conforme al artículo 13 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, ya que ambos realizaron actos coordinados para agredir físicamente a la víctima y despojarla de sus pertenencias, demostrando una voluntad común, con fundamento en los artículos 307, 308, 309, 311 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta representación social solicita la vinculación a proceso de los imputados toda vez que los hechos narrados constituyen delitos que ameritan acción penal y se cuentan con los datos de pruebas suficientes, tales como declaraciones de testigos presenciales, reconocimientos directos de los imputados por parte de la víctima, aseguramiento de los objetos robados en posesión de los imputados, certificado médico de lesiones, informe policial de la detención en flagrancia. Se solicita la imposición de prisión preventiva justificada como medida cautelar, conforme al artículo 155, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado el riesgo de sustracción de los imputados, la gravedad de los delitos y la necesidad de garantizar la seguridad de la víctima y el desarrollo del proceso. Con base en el artículo 30 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 20, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita que se ordene la reparación integral del daño a favor de la víctima, incluyendo el resarcimiento del daño de la víctima sustraídos y los gastos médicos derivados de las lesiones sufridas. Por lo anterior y expuesto y fundamentado respetuosamente, solicito a usted, juez de control, convoque a audiencia inicial para el control de la legalidad de la detención, formulación de imputación, solicitud de vinculación a proceso, imposición de medidas cautelares y definición del plazo de cierre para el cierre de la investigación complementaria, notificando a las partes en los domicilios señalados. Y vincule a proceso a Héctor Ruiz Morales y Luis Flores García por los delitos de robo calificado con violencia y lesiones calificadas conforme a los artículos citados por el Código Penal para el Estado de Tlaxcala. E imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada y ordene la reparación integral del daño a favor de la víctima, Carlos Mendoza García. Los hechos que se le atribuyen a usted, ciudadano Luis Alberto Ramírez Torres, en calidad de coautor que participó en la privación ilegal de la libertad en victimización del ciudadano Julián Herrera López con el propósito de obtener un lucro económico, lo que constituye el delito de secuestro que está tipificado en nuestro Código Penal del Estado de Tlaxcala. El lugar, el modo y la comisión de los hechos se suscitaron el día 14 de marzo del 2023 aproximadamente a las 20:30 horas. A la salida de la oficina de la víctima, ubicado en Huamantla, Tlaxcala, el modo de la comisión, pues que la víctima, Julián Herrera López, fue interceptado y obligado a abordar una camioneta por al menos 2 o 3 sujetos, que posteriormente fue trasladado a una casa de seguridad ubicado en Apizaco, Tlaxcala. El hecho se clasifica provisionalmente como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en la Ley General para prevenir y erradicar los delitos en materia de secuestro, especialmente en el artículo 1, fracción primera. Es aplicable también en el artículo 228 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, que remite a la ley antecitada. La denuncia fue presentada por un familiar de la víctima. La investigación es sostenida por esta representación adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Los datos que se presentan para la imputación es el testimonio de la víctima, el ciudadano Julián Herrera López, que narra las condiciones de cautiverio que podrían identificar a las y a los responsables. El informe policial sobre el operativo de la liberación del ciudadano Julián Herrera López, la pericial de telefonía que acredita que las llamadas de exigencia de rescate fueron realizadas desde el celular asegurado en su poder del ciudadano Luis Alberto Ramírez Torres. El dictamen de voz que vincula al imputado con las grabaciones de las llamadas de exigencia y las declaraciones de los coimputados que se señalaron en la participación activa. Es por eso que esta representación solicita la formulación de la imputación
al ciudadano Luis Alberto Ramírez Torres. Es cuanto, su señoría. Ciudadano juez de control del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Tlaxcala, presente. Asunto: solicitud de formulación de imputación, número de carpeta de investigación 764/2013, oficio FGJE-UI-TLX-123/2013. Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales, con domicilio para oír y recibir notificaciones en calle Constructores número 29, Colonia Loma Bonita del estado de Tlaxcala. Comparezco ante usted con el debido respeto para exponer que en términos de lo dispuesto en los artículos 307, 308, 309, 311, 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito respetuosamente se convoque a una audiencia inicial para la formulación de imputación en contra de la ciudadana, nombre del imputado, Juanita Martínez Pérez, datos de identificación, MAP J7-109-12-DA7. Dicha solicitud se basa en lo siguiente. Hechos. Número 1. Con fecha del 15 de marzo de 2013, el ciudadano Joaquín González González interpuso una denuncia por el delito de fraude en contra de la hoy imputada, por hechos ocurridos en la calle Enrique C. Livas, número 2000 de la colonia Vistahermosa de esta ciudad. Número 2. El 15 de marzo de 2013, la imputada, actuando con dolo al ciudadano Joaquín González González, a cobrar un cheque sin autorización. Número 3. La víctima, teniendo su confianza para toda elaboración o cobro de cheques tanto del taller como de la cuenta personal. Número 4. Confiado en el manejo de la cuenta bancaria, si ella realizó un cheque por la cantidad de 50,000 pesos de moneda nacional. Número 5. Después cambiar el cheque en el banco Bancafiel. La víctima, el ciudadano Joaquín González González, se dio la tarea de ir al banco a verificar la transacción se había realizado. Número 6. Los actos de la imputada generaron un perjuicio patrimonial directo a la víctima por la cantidad ya mencionada. Clasificación jurídica. Los hechos narrados, con base en los datos de prueba recabados en la carpeta de investigación, configuran el delito de fraude, previsto y sancionado por el artículo 340 del Código Penal Estatal. Forma de participación. La imputada Juanita Martínez Pérez se le atribuye la forma de participación como autor material en la comisión del delito por ser la persona que directamente realizó el engaño y obtuvo el lucro indebido, causando un perjuicio patrimonial a la víctima. Datos de prueba. Para sustentar la solicitud se cuenta con los siguientes datos de prueba. Número 1. Entrevista de la víctima. Declaración del ciudadano Joaquín González González en la que narra los hechos y la forma en que fue engañado. Número 2. Reporte de investigación policial. Informe donde se detallan las diligencias realizadas, como la verificación de la firma ficticia en el cheque. Número 3. Cheque con firma ficticia. Copia certificada del cheque que elaboró la imputada. Número 4. Comprobantes bancarios. Recibo de cobro de cheques expedido por el banco Bancafiel. Número 5. Petición. Con base en lo expuesto a este honorable juez de control, solicito atentamente: único, se señale fecha y hora en que la celebración de la audiencia inicial se ordene la citación de la imputada Juanita Martínez Pérez, a fin de que proceda a la formulación de la imputación por el delito de fraude. Protesto lo necesario. Tlaxcala de Xicotencal, a 13 de octubre de 2025. Buenas tardes, su señoría. Comparece ante usted Miguel Ángel Centeno Figueroa, Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 102, apartado A del mismo ordenamiento, así como los artículos 211, 212, 335 y siguientes del Código Nacional de Procedimientos Penales. Comparezco respetuosamente ante usted
para formular escrito de acusación en contra del ciudadano Juan Pérez Sánchez por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo calificado, previsto y sancionado por los artículos 321, 323, 328 fracción 1 y 329 fracción sexta del Código Penal para el Estado de Tlaxcala en agravio de la ciudadana Mónica López Pérez, con base en los hechos, fundamentos jurídicos y elementos probatorios que a continuación se exponen. En primer lugar, tenemos los hechos, y es que el día 10 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 15 horas, en la calle 20 de noviembre, ubicada en la colonia centro de la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, la ciudadana Mónica López Pérez transitaba a pie cuando fue interceptada por el ciudadano Juan Pérez Sánchez, quien, haciendo uso de violencia física y moral, le arrebató de manera ilícita su teléfono celular y su cartera, empleando un cuchillo de cocina para amedrentarla. Acto seguido, el imputado se dio a la fuga. La víctima, al gritar pidiendo auxilio, alertó a 2 elementos de la Policía Municipal de Apizaco, quienes realizaban un recorrido de vigilancia en una patrulla a aproximadamente 50 metros del lugar de los propios hechos. Los agentes presenciaron el ilícito y la huida del imputado, y de esta manera iniciaron una persecución material e ininterrumpida. A los pocos minutos, los agentes lograron tener al ciudadano Juan Pérez Sánchez a 3 calles del lugar del robo. De misma forma, le encontraron en su posesión el teléfono celular, la cartera de la víctima y el cuchillo utilizado para intimidar a la ciudadana Mónica López Pérez. La misma, al llegar al lugar de la detención, identificó plenamente al imputado como la persona que momentos antes la había despojado de sus propias pertenencias. Los agentes procedieron a la detención del imputado en flagrancia y de este modo, conforme a lo dispuesto en el artículo 146, fracción segunda, inciso B del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo pusieron a disposición del Ministerio Público sin demora alguna, cumpliendo con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De mismo modo, seguimos con el hecho descrito encuadra en el delito de robos previsto en el artículo 321 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, que establece lo siguiente: comete el delito de robo el que sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo se apodere de una cosa mueble ajena. Los elementos típicos del delito son, en primer lugar, el apoderamiento de una cosa mueble ajena. En segundo lugar, la ausencia de consentimiento del legítimo poseedor o propietario. La tercera, el dolo específico consistente en el ánimo de lucro o de dominio sobre la cosa. La consumación se da desde el momento en que el sujeto activo tiene en su poder la cosa, aun si la abandona posteriormente, conforme al artículo 322. Y por ello, las sanciones para el robo simple se gradúan por la cuantía del valor de lo robado de acuerdo con el artículo 323, considerando el salario mínimo vigente en la región al momento del hecho. Y aquí me gustaría ofrecer algunos ejemplos, que es que si el valor no excede de 25 veces el salario mínimo, de 6 meses a 2 años de prisión y multa de 36 a 144 días de salario. También, si excede de 25, pero no de 90 veces, esto causaría de 1 a 4 años de prisión y multa de 72 a 288 días de salario. Por consiguiente, si excede de 90, pero no de 600 veces, de 2 a 6 años de prisión y multa de 144 a 432 días de salario. Si excede de 600, pero no de 3.500 veces, de 4 a 8 años de prisión y multa de 288 a 576 días de salario. Y si excede de 3.500 veces, de 6 a 12 años de prisión y multa de 432 a 864 días de salario. En el presente caso, el delito se califica conforme al artículo 328, fracción primera, que establece
las sanciones señaladas en el artículo 323 de este código se aumentarán de 3 a 10 años de prisión y multa de 216 a 720 días de salario, cuando el robo se cometa primero con violencia contra la víctima o persona distinta que se halle en compañía de ella, o cuando el sujeto activo la ejerza después de consumado el robo para proporcionarse la fuga o defender lo robado o mediante la aportación o el uso de armas. Y bueno, esta calificación se aplica por el empleo de un cuchillo de cocina para intimidar a la víctima, lo que constituye violencia moral. En su caso, pues es una amenaza, y el uso de un arma, incrementando la peligrosidad del acto y afectando la integridad de la víctima. La violencia en el robo calificado puede ser física, por ejemplo las lesiones directas, o moral, es decir, las amenazas que generan el temor. Y el uso de armas pues incluye los instrumentos, tales como los cuchillos, que sirven para amedrentar o facilitar el apoderamiento. Y eso es a través obviamente de la amenaza. Y por ello, adicionalmente, si se determina que el hecho involucra otros agravantes, por ejemplo, como la comisión por 2 o más personas, esto dispuesto en el artículo 329, fracción sexta, se impondrán penas adicionales de 3 meses a 3 años de prisión y multa de 18 a 216 días de salario. Sin embargo, en este caso, el imputado actuó individualmente, por lo que la calificación principal recae en el artículo 328, fracción primera. El robo calificado es considerado un delito grave, conforme al artículo 434, fracción 17, lo que justifica medidas cautelares como la prisión preventiva oficiosa durante el proceso. La detención del imputado se realizó en flagrancia, conforme a lo establecido en el artículo 146, fracción segunda, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que los agentes presenciaron el hecho ilícito y persiguieron al imputado de manera material e ininterrumpida hasta su captura, encontrándolo en posesión de los objetos robados y el arma utilizada. Asimismo, la actuación policial se ajustó al artículo 16 constitucional, que faculta a cualquier persona, incluyendo a los agentes de seguridad, a detener al indiciado en el momento de cometer un delito o inmediatamente después, y posterior a ello ponerlo a disposición del Ministerio Público sin demora alguna, lo cual fue cumplido en el presente caso. Esta disposición constitucional garantiza el respeto a los derechos humanos, evitando detenciones arbitrarias, y también se contempla y se complementa con el principio de presunción de inocencia hasta que se tenga una sentencia firme. Ahora, señoría, me gustaría presentar los elementos de prueba. Para acreditar la responsabilidad penal del imputado y la legalidad de su detención, el Ministerio Público ofrece los siguientes elementos probatorios, los cuales serán desahogados en la audiencia correspondiente, respetando los principios de contradicción, publicidad y continuidad establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Primero, la entrevista de la víctima, la ciudadana Mónica López Pérez, quien narrará los hechos, identificará al imputado como el responsable y también reconocerá el teléfono celular y la cartera como sus pertenencias. En el segundo punto tenemos el informe policial homologado, elaborado por los agentes aprensores, en el que se detallan las circunstancias de la detención, es decir, el modo, tiempo y lugar, así como la persecución ininterrumpida y el hallazgo de los objetos robados y el cuchillo en posesión del imputado. En tercer punto tenemos las periciales en criminalística, es decir, para la inspección, el embalaje y la cadena de custodia del teléfono celular, la cartera y el cuchillo asegurados al imputado. El cuarto sería la pericial en evaluación, para determinar el valor económico de los objetos robados, lo cual permitirá graduar la pena base conforme al artículo 323.
En quinto lugar tenemos los testimonios de los agentes policiales, quienes presenciaron el hecho y realizaron la detención en flagrancia, corroborando la persecución y sobre todo el aseguramiento del imputado. También por el sexto punto tenemos el registro de inspección del lugar de los hechos. Esto sirve para recabar indicios que refuerzan la versión de la víctima y también la parte de los agentes aprehensores. Como también encontramos, la individualización del imputado, es decir, su nombre es Juan Pérez Sánchez, de edad 30 años, con domicilio en Privada La Noria, número 11, en la colonia Loma Paraíso, y su estado civil, su señoría, es soltero, de ocupación comerciante. Y bueno, dados estos hechos, circunstancias que han narrado esta representación, nos gustaría clarificar la calificación jurídica, y es que el hecho cometido por el ciudadano Juan Pérez Sánchez constituye el delito de robo calificado previsto y sancionado por los artículos 321, 323, 328, fracción primera del Código Penal para el Estado de Tlaxcala en agravio de la ciudadana Mónica López Pérez, dado que el imputado se apoderó de bienes muebles, es decir, el teléfono celular y la cartera, obviamente sin el consentimiento de la víctima, empleando violencia moral mediante la amenaza con un cuchillo, lo que agrava la conducta y justifica el aumento de la pena. Por ello, señoría, por lo expuesto, el Ministerio Público solicita respetuosamente primero se admita el presente escrito de acusación y se fije fecha para la celebración de la audiencia intermedia, esto conforme a lo dispuesto en los artículos 335 y siguientes del Código Nacional de Procedimientos Penales. También que se tenga por acreditada la probable responsabilidad del ciudadano Juan Pérez Sánchez en la comisión del delito de robo calificado. También se declare la legalidad de la detención del imputado, realizada en flagrancia conforme a los artículos 16 constitucional y 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por consiguiente, también se ordena la continuación del procedimiento penal en contra del imputado, para que en su momento se dicte la sentencia correspondiente. Es cuanto. Mi nombre es Denise Alitzel Pérez López y expondré mi solicitud de audiencia inicial para formulación de imputación por el delito de homicidio en riña perteneciente a la carpeta de investigación 923-2025. Sé, señor juez de control del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer de Tlaxcala, licenciada Denise Alitzel Pérez López, en mi carácter de agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con domicilio para recibir notificaciones en calle Los Pinos, número 2, Tlaxcala de Xicotencat, y correo electrónico pdenice350@gmail.com, con fundamento en el artículo 20, apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 308, 309, 311, 316 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Comparezco para formular la siguiente imputación en contra de Juan Pérez López por la presunta comisión del delito de homicidio en riña previsto y sancionado en los artículos 224, 225, 226, 227 y 238 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala en agravio de Miguel Hernández García con base en los siguientes hechos. Primero, antecedentes que se relacionan. El imputado Juan Pérez López, varón de 32 años residente en Apizaco, Tlaxcala, mantenía una relación conflictiva con la víctima Miguel Hernández García, varón de 28 años, vecino y compañero de trabajo en una fábrica textil. El 5 de septiembre de 2025, a las 18 horas, en el taller de la fábrica ocurrió un altercado verbal por un adeudo salarial de 5,000 pesos que Hernández no pagó a Pérez. Algunos testigos presenciales reportaron que Pérez amenazó con arreglar cuentas después.
lo que establece un móvil de resentimiento económico y personal, con dolo eventual por la escala violenta previsible. En segundo lugar, la fecha y hora de los hechos. El 6 de septiembre de 2025 a las 22:45 horas en la calle Hidalgo, número 45, Colonia Centro Apizaco, Tlaxcala, con coordenadas aproximadas de 19:25 norte y 98:10 de oeste, en vía pública angosta con iluminación deficiente por falla de postes eléctricos ocurrió un hecho. Una cámara de vigilancia a 20 metros captó parcialmente el evento sin testigos directos iniciales. La conducta del imputado Pérez en estado de ebriedad a bordo de Hernández, quien regresaba de un bar local. Tras reavivar la discusión por el adeudo, Pérez extrajo un cuchillo de cocina de alrededor de 15 centímetros y asentó 3 puñaladas a Hernández, una en el abdomen izquierdo de 8 centímetros de profundidad, otra de 12 centímetros en el pecho derecho y una en el hombro izquierdo de 5 centímetros entre las 22:46 y 22:48 horas. Pérez gritó: "Esto me lo debes" durante el ataque. El resultado y el nexo causal es que Hernández cayó al suelo a las 22:47 horas con signos vitales débiles y falleció a las 23:07 Fue por un shock hipovolémico. Esto sin intervención médica oportuna debido a la demora en el traslado al hospital. La conducta postdelictiva fue que Pérez huyó a su domicilio a 500 metros aproximadamente, dejando el cuchillo en el cuerpo de la víctima. Cambió su ropa manchada de sangre y se refugió hasta su detención voluntaria en el día 7 de septiembre de 2025 a las 9 horas en la fiscalía, donde confesó parcialmente que el hecho, entonces negando la intención homicida. La fundamentación jurídica es que el hecho descrito encuadra en el delito de homicidio en riña, conformado en los artículos 224 a 227 y 238 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala. Artículo 224 define el homicidio como privar de la vida a otro. 225 establece una lesión que es una lesión mortal cuando una persona causa la muerte por alteraciones directas o consecuencias inevitables. Artículo 226 sanciona el homicidio de 12 a 20 años de prisión y multa de 860 a 1.440 días de salario. 227 para el homicidio en riña impone la mitad de 5/6 de la pena según sea provocado o provocador. Artículo 238 define la riña como una contienda aceptada con ánimo de dañarse recíprocamente. La conducta de Pérez al atacar con un arma blanca en el contexto de una discusión violenta configura el tipo penal, con dolo eventual al prever el riesgo letal. Los medios de prueba serían los antecedentes relacionados, como la testimonial, que son declaraciones de 2 compañeros de trabajo con el video de la fábrica de esa fecha, la documental, el recibo de adeudo salarial firmado por Hernández, también el lugar de los hechos con una pericial, el levantamiento de los servicios periciales con la sangre de la víctima, la testimonial, que fue la llamada al 911, la conducta del imputado, sería una pericial de necropsia con las heridas compatibles con el cuchillo del ángulo y la medida descritas, la testimonial del vecino, que describe la silueta de Pérez, del presunto imputado, y la cámara de video de la tienda, donde se puede observar a lo lejos el altercado. Los resultados y el nexo causal, por ejemplo, la hemorragia con la necropsia por las puñaladas, la documental del reporte paramédico del fallecimiento de la víctima, y lo toxicológico del alcohol en la víctima. La conducta postdelictiva es la confesional, la declaración de Pérez donde admite la riña, la pericial, que es la ropa de Pérez con sangre de Hernández, que coincide al 99.99 del ADN, la documental con rastro telefónico de llamada familiar. Y bueno,
Por último, la petición. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 307, 308, 309, 311 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se convoque a audiencia inicial para el control de legalidad de la detención, formule imputación y la solicitud de vinculación al proceso, imposición de medidas cautelares y definición de plazo para el cierre de la investigación, notificando a las partes en los domicilios señalados.